¿Para qué sirve validar mis títulos en Estados Unidos? ¿Es lo mismo homologar que validar? ¿Vale la pena invertir ese dinero para hacerlo? ¿Cuál es la entidad más económica para hacerlo? Hoy en Charlamos Podcast hablaremos de todos los mitos y toda la información que hay detrás de la validación de títulos en Estados Unidos. Bienvenidos a Charlamos Podcast, mi nombre es Diana y hoy seré tu host. Mis queridos amigos, buenas noches. Oigan, yo soy demasiado feliz de poder volver a mi sala con el micrófono a poder hablarles en este Charlamos Podcast. Y es que resulta que tuve algunas semanas de break. Mi abuela estaba acá en Estados Unidos. Tengo mi invitado número 1 que se está subiendo en este momento acá al sofá y es mi gato. Si lo están viendo en YouTube, Mo, saluda. Si no lo están viendo, es un gato muy gordito que parece Garfield. Bueno, estaba en un break, mi abuela estaba acá. Para los que me siguen en redes sociales saben que fue una visita bastante anhelada. Ella duró un mes y pues digamos que aunque uno no quiera, varias cosas del trabajo se descontrolan, ¿cierto? Uno quiere pasar el mayor tiempo con su familia y pues va dejando a un lado las cosas del día a día. Dentro de esas el podcast. Y esas son las ventajas pues de ser tu propio jefe. Pues que uno dice... voy a pausar esto un momentico y no pasa nada, pero luego vuelvo con toda. Y vuelvo con toda es porque vengo más recargada que nunca a darles muchísima información. Y hoy vamos a hablar del tema de la validación de títulos en Estados Unidos y el tema de la homologación. En algunos episodios anteriores les he mostrado cómo se pueden validar ciertas carreras profesionales y cómo se deben homologar. Les he hablado de la diferencia que existe entre el poder validar y el poder homologar una carrera profesional, pero vamos a volver a las bases que son necesarias para entender este proceso en los Estados Unidos. Así que si tú eres profesional en Estados Unidos, estás pensando en emigrar o ya estás en Estados Unidos, quédate hasta el final de este episodio porque voy a darles muchísimas claves importantes para el proceso de validación y homologación en este país. Lo primero que quiero que entiendan es que el proceso, como se los he dicho en varios episodios anteriores, de validación y de homologación es completamente diferente. El proceso de validar es ese proceso en el que tú traes básicamente lo que hiciste en tu país, notas, título y una entidad que sea avalada, en este caso en Estados Unidos por NACES. NACES es la entidad que acredita los títulos del extranjero, pero ellos directamente no hacen este proceso. Ellos cuentan con entidades que son acreditadas por ellos para que hagan este proceso. Entonces, en este proceso de validación, pues usualmente les van a pedir su título, sus notas, ¿cierto? Y algunas veces su pensum académico. Hay algunos países, por ejemplo, como Cuba, que algunas entidades validadoras exigen que venga registrado por una entidad específica del Estado que sea educativa, ¿cierto? Pero esto puede variar de país en país. Este proceso es súper rápido, súper fácil, ustedes lo pueden hacer con diferentes entidades. Yo estoy muy feliz de poderles anunciar que parte de esta ausencia de este podcast es porque hemos estado trabajando fuertemente en poder nosotros ser servidores de ustedes para hacer este proceso de validación. Cómo funciona es que nosotros servimos como una third party, es decir, que nosotros estamos de intermedio para poder ayudarles a este proceso con la agencia evaluadora. No significa que ustedes no puedan hacer este proceso solitos. Si ustedes sienten que quieren ahorrarse algún dinero, que pueden hacer este proceso ustedes solos, también mi invitación es a que lo hagan. Pero si ustedes dicen, ¿sabes qué, Diana? Yo quiero un acompañamiento full, que me ayuden a ver si los documentos que voy a enviar están bien, que me ayuden con las traducciones, que me ayuden del principio a fin, pues digamos que nosotros podemos ayudarles en este proceso. Y yo me siento demasiado feliz de anunciarles que estamos trabajando en este momento con 5 de las acreditadoras más grandes de Estados Unidos en tema de validación de credenciales y que nosotros les podemos ayudar con ese proceso. Pero básicamente, ¿cómo escogen ustedes la entidad? Digamos que no la hacen con Diana, ¿cierto? Sino que ustedes quieren hacerlo solitos. ¿Cómo escogen la entidad? Lo primero es que ustedes deben asegurarse que esa entidad con la que van a validar los créditos sea acreditada por NACES, ¿cierto? Yo se los voy a dejar en la descripción de este podcast, el link y lo mismo en YouTube. Entonces, que sea acreditada por NACES es un requisito fundamental. ¿Cómo revisan eso? Pues directamente en la página de NACES está la lista de todas las entidades que son avaladas por ellos y con ellos pueden hacer el proceso. Hay algo muy importante que las personas no saben o que desconocen en este proceso de validación y que yo lo he entendido a lo largo de los años y a lo largo de hacer toda esta investigación y a lo largo de traer este servicio a mi empresa, y es que no todas las validaciones son iguales para todos los perfiles profesionales. Entonces,
Hay algunas carreras que son reguladas y no reguladas en Estados Unidos, ¿cierto? Las carreras que son reguladas usualmente requieren una homologación para poder sacar ciertas licencias y poder ejercer con el título establecido de la carrera profesional. Todo esto suena muy técnico, pero les voy a poner un ejemplo. Yo soy médico y quiero hacer el proceso de validación y luego de homologación. ¿Qué es la homologación? Es el proceso de sacar las licencias después de haber validado. O sea, siempre el primer paso va a ser validar las credenciales. No es como opcional, ¿cierto? Siempre el primer paso va a ser validar los créditos que nos dieron en nuestros países para que una entidad acá en Estados Unidos, ya saben, acreditada por NACES, nos diga a qué equivale ese título, ¿cierto? Si es un associate, si es un bachelor's degree, si es una maestría, si es un doctorado, de acuerdo a los estándares de educación estadounidense. Entonces, validar siempre va a ser el primer paso, pero si hay una carrera que es regulada, como les estaba poniendo el ejemplo, como la medicina, usualmente esta carrera profesional va a necesitar de algunas licencias para que ustedes puedan ejercer como médicos en Estados Unidos. El proceso de validación es diferente, ¿por qué? Porque como ustedes como médicos extranjeros necesitan hacer ese proceso de validación no con una entidad avalada por NACES, sino con el Board Nacional de Médicos en Estados Unidos para Extranjeros, ¿cierto? Lo mismo pasa, por ejemplo, para los contadores. Los contadores, dependiendo del estado en el que estén, el board estatal en este caso es quien decide qué entidades acreditadoras les permiten para que ustedes tengan la validación de sus créditos y adicionalmente para que ustedes puedan presentar los exámenes estatales. No es las mismas entidades que aprueba el board de la Florida, por ejemplo, para contadores que aprueba el board de Chicago, ¿cierto? Entonces es muy diferente. Teniendo esto en cuenta, lo primero que ustedes tienen que establecer es también si su carrera es validada, es regulada o no. Si ustedes tienen una carrera que no es regulada, como la comunicación, el diseño, la economía, ¿cierto? Usualmente también las personas que tienen todo lo de telecomunicaciones, pues que son carreras no reguladas, cualquier validación que sea con una entidad avalada por NACES les va a servir, ¿cierto? Pero si ustedes tienen una carrera que es regulada, psicología, medicina, derecho, contaduría, ¿cierto? Son carreras, también ingeniería, arquitectos, son carreras que la validación se va a ver diferente para cada una de los procesos. Por ejemplo, en el caso de los arquitectos, si quieren hacer el proceso de homologación, es decir, sacar sus licencias y presentar el examen, su proceso de validación no puede ser con una entidad avalada por NACES, debe ser directamente con el Board Nacional de Arquitectos, que en este caso es NCARB, ¿cierto? Entonces se ve totalmente diferente tanto para las carreras reguladas como para las no reguladas. Ahora, ¿en qué momento una persona, por ejemplo, que tiene una carrera regulada puede hacer una validación normalita con cualquier entidad avalada por NACES? En el caso en el que tú tengas una carrera regulada que no quieras homologar. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, tú tienes una carrera como arquitecto y tú dices, Diana, yo ese proceso de homologación no lo quiero. O sea, yo no quiero estudiar años y luego otra vez volver a presentar el examen y presentar pruebas. Yo no quiero hacer ese proceso. Yo quiero de pronto ejercer la arquitectura desde otra parte que no me exijan licencias, de pronto un diseño de interiores, ¿cierto? De pronto algo más corporativo que no sea tan estructural. Entonces, en ese caso, no tendrías que hacer una validación directamente con el Board Nacional porque no vas a homologar, ¿cierto? En este caso yo te diría, haz una validación directamente con una entidad avalada por NACES para que ese título sea aprobado como si hubiese sido de la universidad en Estados Unidos y puedas encontrar un cargo similar o un cargo como arquitecto sin necesidad de tener que firmar o sin necesidad de tener que llamarte arquitecto, sino algo muy similar. En estos casos es cuando yo les recomiendo que validen su título de forma regular. ¿Cuáles son las entidades más conocidas para validación de credenciales? Entonces está WES, que es una de las más conocidas, World Education Services. Luego sigue Spantran. Luego sigue ECE. También tenemos la otra que se llama Joseph Sealing. Esa es otra que es muy conocida y también es muy conocida para los docentes, por ejemplo. Y tenemos otra que se llama Educational Perspective. Nosotros trabajamos con estas 5. Hay alrededor de 15 entidades. Nosotros trabajamos con estas 5 que son las más conocidas, las que más aceptan los board y las que nosotros sabemos que les podemos ayudar. Como les digo, si ustedes quieren hacer este proceso de validación solos, pueden ingresar a cualquiera de las páginas de ellos directamente y hacer el proceso ustedes solitos. Ahora, lo que está destinado en la página web o el valor que está destinado en la página web puede variar entre los 190 a los $250 dependiendo el tipo de validación que necesiten. ¿Cuáles son los tipos de validación? Tenemos una validación
básica, que es en el que te entregan un documento y te dicen, ok, de eso que tú estudiaste en tu país equivale en términos estadounidenses a un título universitario, o a un técnico, a un tecnólogo, o a un bachiller, ¿cierto? Esa es la general. Luego tenemos la general con GPA. El GPA es el Grade Point Average, que es el promedio de notas. El GPA usualmente es como el promedio que te dan de las calificaciones que tuviste en toda tu carrera. Entonces, aparte de darte la validación general, que es que te dicen, listo, eso que tú estudias en tu país va a servirte como un título profesional en Estados Unidos y tu promedio de notas de toda la carrera fue 3.5. El GPA se mide de 1 a 4, entonces digamos que fue 3.5 o 3.7. ¿Por qué es importante esta validación? Porque hay entidades estudiantiles o hay también empresas que dependiendo del cargo que vayas a adquirir, pues te piden un promedio de GPA, ¿cierto? Entonces esto para los ingenieros, por ejemplo, es muy importante porque les piden como un promedio de notas. Luego tenemos la de curso por curso, que es la que a mí más me gusta, la que recomiendo, la que les va a servir para todo, tanto para temas educativos como para temas migratorios, como para temas de empleo, y que solo la van a hacer pues ustedes una vez. La de curso por curso es que cada crédito que vieron en su universidad, ¿cierto? Cada materia va a ser validado en Estados Unidos y les van a dar un promedio de notas de cada materia, ¿cierto? Y adicional les van a decir a qué equivale su título más el GPA, es decir, es una validación más completa, muchísimo más estructurada. Entonces, hay que tener cuidado con qué tipo de validación escogen, porque de nuevo, no todas las validaciones, no todos los tipos de validaciones sirven para todas las carreras y su propósito también. Digamos que no es lo mismo un comunicador que necesita validar su título únicamente porque quiere encontrar empleo, y aquí yo le recomendaría una validación con GPA, a un contador, por ejemplo, que no quiere homologar, que quiere de pronto solamente validar, pero que quiere seguir estudiando. Entonces yo le diría, haz una curso por curso, ¿cierto? Que es más estructurada y que usualmente van a admitir las universidades. Hay universidades que son muy estrictas y que dicen, no, yo solo admito que hagas esto en la validación de tus credenciales con X o Y entidad. Entonces, en este caso, sí va a ser importante que ustedes le pregunten primero a la universidad antes de escoger el ente evaluador. Cuando hacen el proceso con nosotros les ayudamos a escoger el ente evaluador, ¿cierto? Nosotros internamente decimos, ok, esta persona quiere validar con este propósito, lo más recomendable es esta entidad. Y les ayudamos con todo el proceso de las traducciones y demás, con un traductor obviamente certificado. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta que lo que le funcionó a mi amigo no le va a funcionar a mí, no le va a funcionar a mí. ¿Qué fue eso? Ignórenlo. Lo que le funcionó a mi amigo no me va a funcionar a mí, y cada validación va a depender también de la entidad. Los documentos que me van a pedir va a depender de la entidad. Nosotros tenemos una entidad que les ayuda a validar sus credenciales solo con la fotocopia de sus títulos, porque ellos internamente hacen el proceso de verificación con la universidad, ¿cierto? Pero este proceso no le sirve a todo el mundo. ¿Por qué? Porque posiblemente esta entidad no te sirve a ti que quieres hacer el proceso de homologación directamente como profesor en el Board de la Florida, ¿cierto? Que ellos estipulan ciertas entidades establecidas. Entonces, número 1, validar si la carrera es regulada o no. Número 2, validar si tengo que hacer homologación o no. Número 3, hacer o verificar si el proceso de homologación que tengo primero necesita un proceso de validación, que usualmente es así, y con qué entidades deseo hacerla, si es que mi board nacional me exige un proceso establecido con una entidad establecida. Entonces, el proceso de validación de credenciales, en la mayoría de los casos no se las van a pedir. Y esto suena súper contundente, pero cuando ustedes se presentan a un empleo no se les van a pedir. Quizás cuando ustedes se presentan a la universidad a hacer alguna maestría, tampoco, quizás se las van a pedir. Como quizás sí, es cuando, por ejemplo, tú sabes que te van a pedir, tú tienes tu driver license, ¿cierto? Tu licencia de conducir, tú la tienes. Y sabes que no siempre que salgas a conducir te la van a pedir, pero resulta que un día te paró un policía y te la pidió. Y tú ahí la tienes lista. Lo mismo pasa con el proceso de validación de credenciales. Puede que tú encuentres un empleo y que en la entrevista no te la pidieron, pero que luego en el proceso de contratación ese empleo dependa de esa validación, ¿cierto? Entonces ahí es cuando se tiene el documento listo, se saca y ese proceso de contratación no se cae. A veces dicen, Diana, el proceso de validación a mí nunca me lo han pedido, y se los digo a ustedes, a mí jamás me lo han pedido tampoco, ¿cierto?
pero sé que ahí está en caso de que lo necesite. Otra cosa importante con el proceso de validación es que el proceso de validación a ustedes les da ese punto de que son profesionales en Estados Unidos sin necesidad de cursar una universidad en Estados Unidos, sin necesidad de hacer nada dentro de Estados Unidos. O sea, les da como ese punto de eres profesional en Estados Unidos. Hay entidades que les piden un GED. El GED es como lo que hacemos de validar el bachillerato, por ejemplo, en Colombia, en otros países, no sé cómo se llama, pero es, por ejemplo, que tú te graduaste, tú estás cursando en la secundaria y te dio pereza, esto les voy a poner el ejemplo en Colombia, y te dio pereza terminar la secundaria porque eres indisciplinado, porque no te gusta el estudio, por X o Y razón. Y en Colombia hay un proceso que se llama validar el bachillerato, que en un año sacas como 3 cursos, ¿cierto? 9º, 10º y 11 y te graduaste, ¿cierto? En Estados Unidos funciona algo similar que se llama el GED. Cuando una persona no tiene un título estadounidense, entonces usualmente las empresas o algunos trabajos, ¿sí?, les piden el GED, pero si ustedes tienen la validación de credenciales no tienen que hacer el GED en Estados Unidos, es decir, no tienen que hacer la validación de bachiller en Estados Unidos. Ya con el tema del título ya ustedes demuestran que son profesionales y que no tienen que pasar por ese proceso. Entonces eso es otro plus. Ahora, puede que aún así les pidan el GED. Ustedes tienen que validar con la oferta de empleo, tienen que validar con de pronto el lugar donde van a seguir estudiando, porque ustedes saben que también esto depende mucho de las políticas internas. Pero en términos generales les puedo decir que un tema de validación de credenciales sí les va a servir para evitar presentar el GED. Otra cosa importante que quiero que tengan en cuenta es la documentación. Al día de hoy no es importante que apostillen nada. Es que Diana, tengo apostillado tal cosa, tal. No necesitan apostillar ya. Eso es pura mentira. Ya no tienen que apostillar nada. ¿Qué usualmente o qué documentos solicitan las entidades validadoras? Usualmente, para que ustedes se vayan preparando y para que ustedes en este podcast que me están escuchando digan, oigan, le voy a hacer caso a Diana, porque es en serio que nosotros, como trabajamos con diferentes validadores, sabemos que hay un requisito fundamental que casi siempre es el mismo, y es las notas deben ser enviadas directamente por la universidad en un sobre sellado. Punto. ¿Cierto? Cosas como el diploma, a veces las puedes enviar fotocopiadas o a veces las puedes enviar en original y luego ellos te lo retornan cuando hagan la validación de credenciales y cuando se complete. Pero hay cosa que no cambia y es las notas que deben venir directamente por medio de la universidad. ¿Cómo así, Diana? Van a la universidad, solicitan fotocopia de sus notas, ¿cierto? O que les entreguen las notas originales en un sobre sellado que ellos deben estampar. ¿Saben? Como cuando uno cierra el sobre, en ese cierre ellos deben poner una estampa. ¿Para qué? Para que cuando la entidad evaluadora reciba ese sobre, pues se vea que ustedes nunca han abierto ese sobre. Entonces es muy importante que si pueden ir adelantando ese trámite, lo vayan adelantando. ¿Debe ser enviado directamente por la universidad? Depende. Hay algunas entidades que dicen sí, debe ser enviado directamente por la universidad, especialmente cuando tienes una carrera regulada y quieres presentar algún examen para un board específico. Pero, por ejemplo, en términos generales, no. En términos generales, tú puedes solicitar el sobre sellado que te lo entreguen a ti como estudiante y tú lo envías directamente a la entidad validadora. O si directamente la universidad quiere enviarlo a la entidad validadora, perfecto, ¿cierto? Hay otras entidades que te dicen con copia, pero esta que te exige, que te dice que con copia, que puedes hacer el proceso, pues digamos que nosotros internamente también revisamos si esa les sirve o si les sirve para ese propósito, ¿cierto? De nuevo, verificando que para el propósito que lo necesiten es para el propósito que les va a servir esa validación. Por eso a veces me dicen como, Diana, es que directamente me cobran la entidad evaluadora como 190 y tú me cobras 495, que es lo que vale nuestro 97, que vale nuestro proceso. Sí, pero es que detrás de eso está que nosotros evaluemos qué entidad evaluadora te sirve, que hagamos las traducciones y que hagamos un expediente completo para que tú no tengas que preocuparte por ese proceso en absolutamente nada, ¿cierto? Entonces, ese acompañamiento como third party, pues es el que nosotros digamos que cobramos internamente. Pero si ustedes lo quieren hacer solitos, de nuevo, la página de NACES está disponible, se las voy a dejar acá abajo para que ustedes miren la entidad evaluadora y puedan hacer el proceso también directamente. Hay veces que uno dice, yo puedo, yo quiero hacerlo solo, también. Entonces, para concluirles, ¿qué necesitan tener listo? Que ustedes quieran validar. Primero, verifiquen si qué tienen ustedes, qué documento tienen, ¿cierto? Y segundo, o sea, sí o sí un no negociable van a ser las notas. O sea, las notas van a ser un no negociable. Y si las notas traen todo el diagrama de las materias que vieron del pensum, pues maravilloso, porque entonces no les van a pedir el pensum académico, ¿ok? Entonces, diciéndoles esto, espero que tengan a consideración lo siguiente. ¿Me va a servir la validación en Estados Unidos? Sí,
Totalmente, te va a verificar y te va a validar como un profesional en Estados Unidos. ¿Me va a servir para buscar empleo solamente la validación? Hay otras cosas también, ¿cierto? La validación es como un punto, pero hay que establecer una muy buena hoja de vida, hay que establecer una cover letter, hay que hacer buenas aplicaciones, ver en qué te puedes certificar para mejorar tu perfil. O sea, la validación es como cuando nos graduamos de la universidad, sabemos que tenemos que estudiar, pero graduarnos no nos certifica y no nos, digamos, 100% no nos verifica que vamos a conseguir un trabajo. O sea, eso también es un proceso, ¿cierto? La validación es un primer paso de los muchos pasos que hay que hacer para conseguir trabajo en Estados Unidos. Pero ¿qué es necesario? Es necesario por temas también de tener toda la documentación organizada. Número 2, verificar si tienen carrera regulada o no. Número 3, verificar si quieren homologar o no y si es necesario en el caso de sus carreras. Número 4, verificar la documentación directamente con la universidad y saben que un no negociable son las notas y que usualmente estas notas deben venir en un sobre sellado. Entonces, si ustedes tienen una visita pendiente a sus países, si ustedes tienen una visita pendiente que alguien va a venir a visitarlos, pídanles que por favor les hagan el proceso de solicitarles las notas en la universidad en un sobre sellado con una estampa. ¿Para qué? Para que ustedes la puedan traer acá. Si ustedes ya tienen ese sobre, tienen dos decisiones: escoger una entidad que les valide ese sobre o escoger una entidad que les admita copias, pero ustedes ahí ya van a tener sus notas, ¿ok? Entonces espero que con este capítulo hayan entendido un poquito más el tema de validación, de homologación. Les quiero contar que nosotros los queremos ayudar en todo este proceso y cada vez trabajamos más para que esos procesos de validaciones salgan exitosos, porque yo que pasé por ese proceso entiendo cómo es tratar de entender este sistema, ¿cierto? Pero lo que sí les puedo decir es que un paso a la vez. Validar no les va a dar un trabajo en sí, pero validar les va a acercar más a esa meta profesional, ¿ok? Les mando un abrazo, besitos y nos vemos en un próximo episodio. Y obviamente pónganme aquí en los comentarios qué carrera profesional tienen, si han evaluado este proceso, ¿cierto? Si lo han pensado y si tienen alguna pregunta. Yo los estaré leyendo como siempre. Les mando un fuerte abrazo y espero que pasen feliz semana y gracias por escucharme, verme. Nos vemos en un próximo episodio. Chao.